Nuevos medios, no fórmulas ni modelos, sino elementos con procedimientos, no singulares, plurales, carentes de autonomía, obligados, necesitados, carentes de autonomía, obligados, necesitados a adjuntarse, a confluirse, a cooperarse, partículas que se agregan, se anexan a moldes para modificarlos, formar derivados y de ahí dar lugar al neo, multiplicarse, reproducirse. Hablar de nuevos medios es hablar de acceso. Los nuevos medios son accesibles para cualquiera, claro, con sus limitantes, pero sí me parece que eliminan ciertos filtros que quizás en otras áreas existan. Esto es porque el contacto que tenemos con ellos nos llegan a través de diferentes plataformas, una gran variedad de plataformas como van desde las redes sociales hasta nuevas piezas tecnológicas, vaya, hasta controladores con tu propio cuerpo. Lo importante acá es a destacar y a donde a mí me gustaría centrarme es en el enfoque para encontrar nuevas experiencias de interactuar o cómo se interactúa con estos elementos, porque al final, siendo buena o mala, alta o baja tecnología, tu experiencia es con lo que te quedas al final. Y esto es, al menos a mí, lo que siempre me ha traído con las nuevas vías en que te permiten, nuevas vías en cómo se utilizan estos elementos, estas piezas fantásticas de tecnología, cómo colocarlas para generar experiencias que ni siquiera he pensado aún. Y esto es lo que ocurre en cada nuevo ciclo de los nuevos medios. En cada nuevo ciclo, lo mejor que me ocurre como usuario es experiencias que ni siquiera puedo pensar. Cualquiera de estas experiencias interactivas con múltiples personas o múltiples usuarios, lo importante es cómo las personas, el nuevo medio da a las personas la habilidad para cambiar la mecánica, cambiar el ambiente, inclusive hasta cambiar el propio objetivo del medio, crear, vaya, nuevos lenguajes por sí solos, para englobar estas ideas. Yo lo resumiría en tres elementos prácticos, que serían usar, recrear y compartir. He doesn't forgive, he does not forget. His group has over 9,000 penises, and they're all raping children. Charlie bit me. I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Bueno, primero una disculpa por no poder estar presente, y segundo el agradecimiento por el espacio que se me da y la atención aquí manifestada. De antemano, pues muchas gracias y pues hasta pronto.
Bueno, buenas tardes. Creo que ya todavía ya son tardes, ¿no? ¿Me escuchan? Por cierto. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Bueno, ahí va. Déjenme pongo la pantalla. Ya está. Bueno, ¿cómo enseñar nuevos medios? Hay que considerar que las personas creativas, y en este caso estoy hablando de los estudiantes de arte, toman cualquier objeto y lo utilizan rompiendo las reglas, ¿no? Viendo hasta dónde dónde están los límites de ese mismo objeto, pero muchas veces también está manejando lenguajes y no nos estamos dando cuenta que se tiene que conocer también el lenguaje para saber dónde están sus límites, porque luego también se convierten en personas incomprendidas. Entonces, si conocemos la naturaleza de los lenguajes, de esta manera, estamos haciendo que sean conscientes, que experimenten sobre cómo se configuran y reconfiguran los elementos que ellos están empleando para transmitir algún mensaje o para dar alguna idea, y de esta misma manera, se puede también crecer exponencialmente el número de posibilidades que existen para solucionar un proyecto. Obviamente esto también promueve la creatividad, y yo venía pensando vaya, reflexionando sobre esto, que quizás no nada más en los nuevos medios, sino en cualquier carrera de arte, este asunto de conocer un poquito de lingüística, de cómo se articulan los elementos para dar a entender algo, es bastante importante. A final de cuentas, los nuevos medios terminarán por ser viejos medios, eso van a platicar otros compañeros más adelante, y eso nos va a salvar de cierta manera de poder comprender cualquier cosa nueva que esté llegando y poderla, digamos, asimilar y poderlo utilizar también de una manera creativa. No, creo que ya terminó muy rápido mi presentación. Oiga. ¿Ya terminaste? Sí. Bueno, si tiene alguna duda alguien de ahí, luego no sé, León. Preguntas al final. Ok. Sigue, Oscar. Bueno, ya va. Ok, yo voy a hablar sobre la exploración de los medios digitales como método de aprendizaje. Generación de un estilo propio a través de las posibilidades del medio, enseñanza, prácticas, producción. Estilo propio versus medios ofrecen estas posibilidades. A lo que se da a través de la exploración. Es decir, trabajando con los medios digitales es la forma en la que podemos llegar a entender su lenguaje, y cada usuario se va apropiando del estilo que ofrece cada medio. No es lo mismo trabajar con Processing o con Arduino o en video. Cada uno ofrece diferentes posibilidades y genera diferentes... es un lenguaje distinto, en lo cual ofrece algo distinto al usuario. No se pueden decir diversas cosas, pero cada elemento creo que se retroalimenta con la aportación del usuario. Nosotros nos apoderamos del medio y lo ajustamos a nuestras propias necesidades. Es por eso que creo que es importante que para la enseñanza de los medios digitales se dé a través de que el maestro fomente la exploración de los medios a través de diferentes prácticas y la producción del mismo, ya que no podemos conocer un medio si no lo estamos trabajando constantemente. Y creo que es todo de mi parte. ¿Cómo es? Trans. Pues referente a los nuevos medios, no tiene nada de nuevo, siempre han estado ahí. Más que a alguien se le ocurrió decir que eran nuevos en base a
una población de estudio. Bueno, primero lo leo y luego lo explico. Si el efecto afecta al objeto, si el píxel es lo que ves, el olor del color es discreto, lo cuantificable se ve manipulable, vivir en vivo se es procesual, alfa, gamma, croma, grama, griego habla, aprende otra lengua, baja un códec, quema o salva si la vía es fatalista, siente la corporidad, túnel carpiano da, esto lo usual, no hay que diferenciar, felicidad de nanitas más. Bueno, ¿a esto a qué me refiero? Pues, si ven, todas las palabras son del mundo que conocemos, sin embargo, esta vez están siendo aplicadas a un medio como lo es la computadora. Y pues hay unas palabras que podrían confundir a aquel que no está acostumbrado a ellas, en especial la parte donde dice el color, el olor del color es discreto, puesto que lo discreto siempre va a ser acerca de lo digital. La parte procesual significa que siempre estás creando algo dentro de ello. Y en la parte de lo principal es el título, que es si el efecto afecta al objeto. Que en sí la computadora, como nunca sabe lo que es una imagen, la computadora solo son números. Y lo que representa son píxeles. Lo que vemos en la pantalla es la representación gráfica de esos números. Y cada que un efecto afecta al objeto, significa que los parámetros están cambiando dentro de él. Así que visualmente alguien podría compararlo con algo conocido, la parte análoga del asunto. Y eso es todo por mí. ¿Me veo? Sí. ¿Yo? Hola a todos, yo presento mi manifiesto a continuación. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, pero ¿sí tienes el micrófono? Sí. Okay. Sí te escuchamos, Gaby. Ok. ¿Pueden ver mi manifiesto? No. No. Gaby. Voy. Es que no podemos poner el manifiesto. Ya está. Ya está. Ok. Bueno, hablar de educación en nuevos medios significa hablar de investigación. Y a mí me interesa, por lo tanto, hablar de diferentes investigaciones que se están haciendo en ramas que directamente tienen que ver con los nuevos medios. Entonces, yo voy a tratar de hablar sobre las grandes ramas que nos conciernen, que es el arte, el diseño y la ciencia. Y bueno, primero voy a hablar sobre la relación arte y diseño a partir de ejemplos concretos. Dice ahí, es difícil saber dónde comienza uno y dónde termina el otro. Pongo como ejemplo esta bolsa diseñada por Marc Jacobs para la marca Louis Vuitton, y esta bolsa es inspirada en el arte del graffiti. Entonces es un ejemplo paradigmático de cómo el diseño salta hacia el arte y toma elementos de ahí para generar nuevo diseño. Por otro lado, tengo la imagen de Martha Rosler, en el que ella toma un anuncio de revista y lo transforma en un collage en el que genera esta reflexión compleja sobre la relación entre la ama de casa estadounidense de los 60s y la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo en ese momento. De ahí salto a la relación diseño y arte. No, perdón, diseño y ciencia. En este caso, bueno, mi postura es que los dos se apoyan mutuamente en diferentes momentos. Por un lado, tenemos al diseño que se apoya en los recientes descubrimientos de la ciencia para comprender de manera concreta cómo el ser humano puede percibir mejor visualmente su realidad. Esto ayuda muchísimo a los programadores para que estos puedan generar
medios ambientes virtuales. En este caso tengo el ejemplo de este videojuego que se llama Machinarium. Por otro lado, el diseño está ayudando muchísimo a la ciencia ahorita a representar visualmente todos los datos generados por esta. Por ejemplo, el fondo de mi manifiesto es una gráfica que representa ediciones hechas en Wikipedia y cada color representa una página específica a la que se le fue hecho un cambio. Finalmente, me interesa hablar de la relación arte-ciencia, que es la que más me concierne en mi investigación. Y bueno, ahí mi postura sería que las dos ramas son empiristas y las dos generan nuevo conocimiento. A veces este conocimiento es similar, a veces este conocimiento es complementario. Y bueno, tengo como ejemplo esta imagen en la que Duchamp intenta estudiar artísticamente diferentes aspectos de la percepción visual y pues se vuelve este ejemplo paradigmático en el que el artista se vuelve el científico y que el científico fascinado por el artista intenta apoyarlo de alguna manera. Es todo. Gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que están allá. Para empezar a hablar sobre la idea, el punto central en el que yo me basé para hacer mi manifiesto, es un poco la reflexión de cómo a veces la computadora se convierte más o la utilizamos más como un medio para utilizar otras herramientas, más que como una herramienta por sí misma para crear herramientas propias. Y esto es porque, a fin de cuentas, la formación que tenemos todos, o que tenemos la mayoría, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, se limita únicamente a saber usar esta computadora a nivel básico para poder dominar programas como Word, Excel, Photoshop, Final Cut, para hacer ciertos productos que, a fin de cuentas, en algún punto van a estar un poco predeterminados. Creo que es importante que aprendamos a conocer o a comunicarnos con la computadora o con estas nuevas tecnologías, no solamente a nivel más básico de apretar botones, sino desde el lenguaje propio que manejan estas tecnologías, y si no se puede a través de su propio lenguaje o poder comunicarnos a través de este lenguaje, por lo menos conocer la lógica con la que funciona este lenguaje y por lo tanto por la que funcionan estas máquinas. Y esto con la idea de extender las posibilidades que se nos dan como creativos, ya sea en diseño o en arte, en música o cualquier otra cosa. Y esto es para que a fin de cuentas podamos crear algún programa o modificar algún aparato que se pueda adaptar para poder adaptarlo a las necesidades de nuestro proyecto y no que suceda lo contrario, que las necesidades de nuestro proyecto tengan que adaptarse a las posibilidades que nos dan estas tecnologías que fueron pensadas solamente por una élite que lo que trata de hacernos a fin de cuentas en su mayoría es vendernos productos. Entonces, mi manifiesto mi manifiesto lo escribí utilizando la estructura básica con la cual se escribe un programa dentro del entorno de processing. Lo que hace este manifiesto básicamente es llamar a la función, manda llamar la función programador, el cual necesita un argumento para poder trabajar. Este argumento es la computadora, que viene siendo, o aquí se viene entendiendo como una herramienta creadora de herramientas propias. Cuando esta función se manda a llamar, el programador tiene que hacer ciertas cosas. Y la primera es explotar la capacidad máxima de la computadora.
Si el programador está explotando esta capacidad máxima, entonces deja de ser un usuario para convertirse en un creador. Y por lo tanto, si este usuario ahora creador está funcionando como tal, entonces lo que va a ocurrir es de que va a estar extendiendo su libertad dentro de estas nuevas tecnologías y también va a estar participando en la definición del futuro que estas tecnologías van a tener a un nivel colectivo. Y por mi parte, eso es todo. Gracias. Bueno, ahora sigo yo. Ya todos ven la imagen, ¿verdad? Sí. Muy bien. El glitch es error, es errar, es desviar, es rastrear, es encontrar, es aprender. ¿Qué es el glitch? El glitch es lo que sucede cuando las máquinas funcionan, la tecnología funciona de manera inesperada y acarrea resultados no previstos. En este caso, la imagen que estoy utilizando aquí es lo que sucede cuando a Google le metes un término de búsqueda demasiado largo que no puede procesar. Esto significa que Google, al final de cuentas, no trabaja con lenguaje, trabaja simplemente con términos indexados, trabaja con páginas que están siendo conectadas entre sí, que están siendo mencionadas por otras páginas de tal manera, de tal o cual manera. Bajo cualquier otro término, mientras más específico y más largo sea tu objeto de búsqueda, más fácil lo podrías encontrar. Sin embargo, Google tiene un límite de qué tanto puede procesar, ¿no? Estas son imágenes del error que te da Google cuando utilizas uno de estos términos y que yo la glitché a partir de editarla de manera en texto. Todas las imágenes, como dijo Tipo, todo lo que representa la computadora al final de cuentas son números, ¿no? Y también pueden ser reducidos a caracteres alfanuméricos. Si conviertes una imagen en archivo de texto, vas a poder glitchear esta imagen desde sus raíces alfanuméricas. Lo que hice con esta imagen es simplemente agregar el número 414, que es el número del error, como califica Google la intromisión de la recepción de un término demasiado largo. Lo agregué en puntos aleatorios, básicamente, de su estructura alfanumérica, y estos fueron los resultados de imágenes que me dio. Esto sucede también con esta imagen que algunos de ustedes podrán reconocer como Juárez. Este es el mapa de Juárez. A este mapa lo convertí en texto y le fui agregando la frase Ciudad Juárez es un glitch de manera aleatoria en su raíz alfanumérica, y estos fueron los resultados que me fue dando esta edición de la imagen, ¿no? Son resultados que, si bien puedes controlar hasta cierto punto, al final de cuentas van a estar fuera de tu control absoluto, porque, bueno, lo que estás editando son caracteres, ¿no? No imágenes por sí mismas. Esto es lo que me lleva a pensar que, al final de cuentas, las tensiones de lo no previsto, o sea, el glitch, puede ser un error tanto humano, pero en los entornos digitales todos los errores son por diseño. Al final de cuentas,
alguien en Google tuvo que haber diseñado esta imagen que nos da este error cuando Google se pierde y que nos da el robotito intentándose componer a sí mismo, ¿no? Lo cual nos mete en una serie de discusiones filosóficas al respecto de si te puedes componer a ti mismo como máquina. Y si seguimos esta línea de pensamiento, vamos a terminar con que el error puede ser considerado un contenido tan válido como el contenido que no es un error. Eso es todo. Hola a todos por allá. Es mi turno. ¿Pueden ver el manifiesto? Sí. Ok. Bueno, mi participación acá va a ser intentar hacer una especie de cierre o de fin de ciclo de manifiestos en colectivo que entre mis colegas y yo estamos proponiendo acá. Los nuevos medios se piensan o se abogan por una reflexión no solamente como herramienta, sino como una reflexión en torno al medio mismo. No se intenta o no se interesa ya por aprender una técnica o una herramienta, sino se interesa por aprender su lógica. ¿Esto por qué? Bueno, pues la velocidad de cambios tecnológicos que existen en el New Media superan la capacidad de asimilación que tiene el espectador enfrentado a ellos. ¿Qué quiere decir? Pongamos un ejemplo, pensemos en cualquier software de edición de imagen o sonido o video, por ejemplo, Photoshop, que en un promedio de año y medio, 2 años, se está actualizando, y esto hace que el usuario pierda este control en torno a esta herramienta. Es decir, si no se aprende la lógica de la herramienta, muy complicadamente se va a poder asir este medio como tal. A lo que se aboga acá es por una reflexión por sí misma, porque los nuevos medios rompe esta brecha entre lo que se conoce como productor y espectador, ahora convertido en usuario. Esta brecha es elástica, en tanto que el productor puede pasar del lado del espectador y viceversa. Entonces, si acá ahora un niño de 10 años puede utilizar cualquier programa de edición de video y lo hace de una forma nativa, como si fuese ya su piel, lo tiene ya tan encarado, tan en sí mismo, que se vuelve parte de su naturaleza. A lo que llego acá es cuál es la importancia entonces de aprender nuevos medios dentro de una institución artística. Lo que importa o lo que interesa en este caso es aprender su lógica, utilizar a la herramienta a partir de un punto de reflexión y de análisis, porque como lo mencionaron anteriormente algunos de los compañeros, los dos medios se vuelven viejos muy pronto y no podemos estar a expensas de esta actualización constante de lo que existe en el nuevo medio si no se tiene una reflexión previa. Además que el trabajo de los nuevos medios por su naturaleza también adquiere una cualidad de cooperación en el que sí, no es necesario que aprenda yo a programar o que aprenda a utilizar cualquier programa de video o de edición de imagen, pero sí es necesario que aprenda su lógica para poder comunicarme con esta otra persona que va a ayudarme o que va a asistirme en esta producción en colaboración, y para también conocer su potencial y conocer sus alcances y no quedarme simplemente en el...
Al parecer Robbie se cortó su señal. Bueno, en lo que vuelve, yo creo que ya estaba a punto de terminar de todos modos, pero ojalá pueda volverse a conectar para que termine su presentación. Les quería decir que al final de cuentas decidimos hacer esto en este formato del Google Hangout, también no nomás para utilizar el formato, ¿no? Sino porque al final de cuentas casi nadie de los que estamos presentando ahorita estamos en Juárez. Gabriela y yo estamos en Tucson, Arizona. Adriana está en Valencia, España. Poncho está en Monterrey y Robin está en Argentina, en Buenos Aires. Si pudieron notar que de repente ya empieza a hablar como argentino también el güey, ¿verdad? Pero en fin, bueno, en lo que vuelve, a ver si se puede volver a conectar, y estos son como los riesgos de utilizar estas herramientas, ¿no? Al final de cuentas. Podemos prender todas nuestras cámaras, y aquí es donde también hay un peligro de que nos empecemos a caer, porque se puede empezar a llenar la banda. Pero si tienen preguntas, tienen comentarios, ideas, creo que tenemos unos minutos para contestar lo que ustedes digan, ¿no? Les pedimos que se acerquen a la computadora para que los podamos escuchar. Y ahí volvió ya Robbie, pero a ver en lo que reinicia su cámara y todo. Robbie, ¿quieres decir algo antes de que pasemos a preguntas? No, esa era la última parte, así me despido yo. Ah, ok. No te caíste, güey, te tiraste. Bueno, ahora sí, preguntas, comentarios, ideas, bienvenidas. Antes de eso, este Hangout está siendo transmitido en vivo por YouTube y por Google Plus, donde cualquier gente lo puede ver, entonces no digan nada que no quieran que su madre escuche, supongo. Su madre es muy usuaria de Google Plus. Y va a quedar grabado, ¿eh? Va a quedar grabado. Sí se está grabando, ¿verdad, Cintia? ¿Eh? Sí, se está grabando. Va a quedar grabado para que lo puedan volver a ver cuantas veces quieran. Ahora sí, preguntas. Yo tengo un chingo. Échale. Hola. Tienes que acercarte. ¿Te acercas mejor? Sí, acércate para poderte escuchar mejor. Hola, ¿cómo están? Nos echamos de menos. A ver, tengo preguntas. León ahorita lo mencionó, ¿no? Que todo esto deja en el aspecto filosófico un sinnúmero de preocupaciones. Pero, a ver, específicamente con lo que estaba tratando Adriana y un poco León, pero bueno, también todos. A ver, son básicamente dos cuestiones. Uno, con referencia a la distinción, ¿no? A la distinción de, que luego me llevaría al segundo aspecto, del creador artista. O sea, cuando tenemos estos medios que, bueno, no son totalmente democráticos, sobre todo en países de tercer mundo, pero sí cada vez llegan a más y más gente. ¿Cómo podemos hacer la distinción entre un artista creador y cualquier persona que lo haga? Y aquí también va expresado una especie de miedo ante el gremio, ¿no? La pérdida de esta posesión de la sabiduría total de lo que son las artes, ¿no? Entonces estos nuevos medios sí nos enfrentan a este tipo de preocupaciones, ¿no? De ¿qué onda? ¿Aquí quién va a ser el artista? ¿O qué va a ser el creador? Eso por un lado. Y por otro lado, más metiéndonos en el asunto específico del creador, ¿no? Porque aquí noto como una diferencia entre lo que sería cierta conciencia del creador tipo romántico, tipo Dr. Frankenstein, en donde crea vida, ¿no? Y entonces a partir de ahí él se vuelve casi como Dios. Y entonces aquí, ¿qué onda? ¿Todos somos dioses ya? ¿O qué? Entonces, por ahí mis preocupaciones.
Besos. A ver, ¿puedo empezar yo? No, tú ya hablaste mucho. Ok. Gaby Yo le quiere hago caso a hablar. Gaby, nomás a Gaby le hago caso. Nadie más crea que puede hacer eso, ¿eh? Mírale la visa. Bueno, entonces, ¿quién va? ¿Adriana? Quien quiera. ¿Gaby? Adriana, yo creo, ¿no? Bueno, yo, ok, No. ya. Hablando de democracia. Hablando de democracia, mira, bueno, ahorita que dijiste lo de los países tercermundistas, creo que no es accidente lo que acabo de decir, ¿no? Que uno de nosotros está en Argentina, otra está en España y otros dos estamos en Estados Unidos, ¿no? Y eso es una realidad. Ahora, que si todos somos dioses, creadores, yo creo que la respuesta es que no hay Dios, ¿no? Restablezco mi posición atea, ¿no? Y que tiene eco en esta misma postura de que si bien en teoría todos podemos crear contenido creativo a partir de estos nuevos medios, no es cierto que todos lo creamos, ¿no? Entonces, más que cómo distinguir al artista del creador, yo diría aquel que logra crear contenido interesante y contenido creativo y contenido significativo debe ser considerado artista y no hacer el juicio a priori sobre quién va a ser el creador o no. Al final de cuentas, artistas como Damien Hirst, como pues bueno, los gigantes, ¿no? Jeff Koons, todos estos güeyes, no es cierto que ellos están creando nada físicamente tampoco, ¿no? Ellos también se están apoyando en medios que se llaman personas y esclavos para producir su obra, ¿no? Ai Weiwei también está por ahí. Entonces, yo creo que por ahí va lo mío. Callo. La mano, Rod. ¿Yo? Bueno. Bueno, a final de cuentas se produce contenido intangible, ¿no? El arte es tangible, pero todo el contenido que tiene alrededor de él es intangible y próximamente vamos a ver piezas de arte en hologramas. O sea, próximamente estamos ahorita en la realidad aumentada, con los dispositivos móviles, viendo cosas que no están ahí. Creo que a final de cuentas va más para allá eso, ¿no? Sobre el contenido intangible que tiene una pieza considerada como artística. Voy. Como para seguir la misma línea de la que hablaba León, bueno, el arte tecnológico, el new media, medios digitales, como quiera se llamarse, porque todavía ni siquiera el nombre de lo que se está haciendo ha sido democratizado. Bien, el new media se establece también como una disciplina horizontal en el cual tanto el productor como el espectador, y esto lo mencioné hace rato en mi presentación, hay una estrecha relación y es una relación muy elástica en cuanto ya se van rompiendo estas barreras y el artista de los nuevos medios está trabajando en tanto a cuestiones o por caminos que pueden llegar a ser tanto del entretenimiento como del arte, de la publicidad. Ya se rompieron estas barreras. Ahí puedo poner algunos ejemplos. Hay un músico que se llama Gil Talk que trabaja mucho en cuestión de postproducción, que bien, se presenta en festivales de música importantes, como el Coachella, por decir algún nombre, y al mismo tiempo se presenta en el MoMA, trabajando con Marina Abramovich, o, no sé, DJ Spooky, que es uno de los representantes más feroces del New Media, en tanto su conceptualización y teorización, trabaja mucho en el lado de la música de entretenimiento, pero también un poco de la filosofía de los nuevos medios, filosofía de la música que se hace actualmente. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta, Alfa, y a ver si esto ayuda un poco,
existe una democratización y creo que lo más importante acá es dejar de preocuparnos si es arte o si es entretenimiento, si es ocio. Hay una entremezcla en la cual ya esto está dejando de preocupar un tanto y vamos a coquetear de un lado a otro, vamos a pasar del entretenimiento al arte, a la publicidad de una manera muy tranquila y muy fluida. Acá termino. Yo lo que quiero agregar ahí respecto a lo que dice Robin también acerca de la democratización o la democracia que hay dentro de estos medios y que a mí me parece importante hacer notar, es que, o sea, hablamos de una democracia no nada más como a nivel social, sino precisamente dentro de los medios en cuanto a no solamente ser usuarios y que nos pasen todas estas tecnologías y nos digan cómo estas tecnologías tienen que ser utilizadas, sino que también, como ya lo mencionó Robin o León o Poncho, nosotros tenemos que pensar qué camino le vamos a dar a estas tecnologías, y es por eso que hablo de la importancia de aprender este lenguaje. Hay un ejemplo que pusieron que a mí me gusta mucho y que es cuando nosotros aprendimos a comunicarnos, no solo aprendimos a escuchar, también aprendimos a hablar, no solamente para recibir ideas, sino también para sacar nuestras ideas. Cuando se desarrolló la escritura, aprendimos no solamente a leer, sino también a escribir. Entonces siempre existen estas dos partes. Y lo que ha pasado con la era digital es que la mayoría hemos sido formados para recibir la información, para saber mover las cosas o saber picar la computadora de una manera muy básica. Pero es importante que dentro de nuestra formación entre esta otra parte, no solamente estar recibiendo esta información, sino también ser capaces de participar dentro de lo que se está creando, dentro de cómo se forman estos medios, de qué programas salen, de poder compartir toda esta información. Y ya, ahí creo. Vas. Ok, yo agregaría nada más a esto, que sería simplemente poner en otras palabras lo que ya dijeron todos, es que creo que sí hay una tendencia a estos dioses, y estos dioses es el dios Google, el dios Facebook. El dios Mac. ¿Qué? El dios Macintosh. Dios Macintosh, que de alguna manera nos están imponiendo ciertas barreras dentro de este ente tan flexible que es la Internet, que son los nuevos medios. Entonces es parte de esta educación y parte de la democratización que se busca, que todos nos demos cuenta que las cosas no están ya establecidas definitivamente por estas grandes corporaciones, sino que nosotros, cada uno educándonos, podemos romper y cambiar todo esto que nos intentan establecer las nuevas corporaciones que están intentando cercar el Internet como tal, por dar un ejemplo específico. Ya, creo que sería todo. Y como además para puntualizar lo que dice Gaby, eso es justamente fue el error de la misión victoriana de encerrar a la gente en sus casas. El asunto es que no pensaban que al encerrarlas en sus casas con computadoras se iban a comunicar también y empezar a crear contenidos y empezar a hacer cosas. Digo, vaya, era solamente un comentario al margen. Aquí hay una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta por allá? Porque aquí tengo quien quiere hacer una pregunta. A ver, pásale. Va una pregunta. ¿Aquí? Sí. Ah, bueno. Perdón. Va. Bueno, a mí me gustó mucho lo que estaban hablando sobre la teoría del creador, del que no solo usa o tiene las herramientas, sino que las hace propias. Pero ¿cómo podemos fomentar este concepto? Por ejemplo, es la primera vez que yo lo escucho, porque me doy cuenta de eso. Entonces, a veces, ¿cómo lo podemos fomentar? También para que nos lleguen los medios o los recursos para poder, no sé, como comprenderlo más y usar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Adriana, tú fuiste la que hablaste más de ello. ¿Cómo acercarse a ello? Pues creo que más bien es como uno de alguna manera tiene que buscarlo.
o al menos en mi caso, así ha sido, ¿no? Ir buscando qué cosas hay ahí, qué cosas puedes encontrar. Para mí, esta idea también me la encontré en el Museo del Diseño Gráfico en Nueva York, y yo soy diseñadora gráfica. Entonces, por lo general, cuando estás en la universidad, sobre todo en la carrera donde yo salí, es como te educan para que seas básicamente un obrero de Photoshop. Y cuando sales a trabajar en cualquier empresa, en una agencia de publicidad, básicamente eso es lo que haces. Pero en realidad, como dice Gaby, o sea, el área de diseño se ha extendido mucho y se ha conjugado también con la ciencia. Entonces, nosotros no debemos de esperar a que nada más el diseño tiene que estar amarrado o casado con Photoshop o con Illustrator, sino que podemos ir más allá, tenemos que ir y explorar. Y entonces, una de las citas que vi ahí fue estas que me gustaron, precisamente la de ver la computadora más allá, pensar no solamente en los programas de Photoshop, sino qué puedes hacer, cómo puedes crear tú una herramienta para mejorar ese diseño o eso que tú estás creando. Y es ahí cuando tú te metes a buscar. Por ejemplo, si tú entras a buscar cómo hacer una aplicación, todos sabemos cómo bajar aplicaciones para nuestro celular o para el tablet. Pero del mismo modo que existe esta aplicación, existen otras herramientas, algunas gratuitas que te ayudan a crear aplicaciones desde cero. Pero siempre el chiste es como no quedarnos quietos, y una de las cuestiones que tienen los nuevos medios es precisamente eso. Se empezaron a desarrollar para que la gente que tenía ganas de investigar, de compartir conocimiento, tuviera estas herramientas. Entonces es como un deber también de nosotros acercarnos y ver qué es lo que está ahí. Hay una comunidad muy grande de personas que trabajan y que tratan de dar acceso a estas herramientas muchas veces gratuitas. Las personas que trabajan con Linux o con open source, con código abierto, y hay muchos ejemplos de cosas que se pueden ir desarrollando. Okay. Ahí yo quisiera agregar también que ser muy conscientes de que en cuestiones como estas, al final de cuentas, si no estás programando, te están programando a ti, ¿no? Si no estás construyendo, te están construyendo a ti. Photoshop lo que mejor hace es programar usuarios. Lo que mejor hace Illustrator es programar ilustradores, ¿no? Entonces, cuando estás consciente de ello, tu reacción, esperamos, va a ser negarte a ser programada, ¿no? Y intentar hacer las cosas no como están dichas que las hagas, sino quebrar estos moldes y utilizarlos de maneras no adecuadas y no correctas, ¿no? Que es un poco mi creencia en el glitch. Robbie, creo que ibas a decir algo. Sí, un poco para darle continuidad a lo que mencionaba Adriana, y sin ánimos de sonar o de pecar de evidente, actualmente lo que se conoce como los nativos digitales están creciendo ya con estas herramientas muy en su naturaleza. Niños o personas de 12, 13 años que ya saben programar en más de 2 entornos, saben HTML, pueden saber Java, conocen software de diseño de imagen y de sonido. Era un poco a lo que yo me refería en mi presentación. Esta gente están haciendo ya con herramientas adheridas a la piel, por mencionarlo de una manera metafórica, en el cual entonces la preocupación que tienen, o que deberíamos de tener como creadores, es darle vuelta de tuerca y pensar en cómo romper con este dogma o con esta herramienta que está dada, y no solamente dentro de las cuestiones de tecnología o del arte. El open source, como se le llama a ese tipo de conocimiento abierto, está abarcando también cuestiones de educación. Universidades de renombre importante como Harvard, Oxford, ofrecen programas de educación gratuita, que es lo que se le conoce también como educación en open source, o
acá en Argentina están creando un sistema de base de datos de recetas de cocina open source, donde la gente comienza a enseñar a producir alimentos de una forma libre, quitan estos prejuicios de autoría, y en ese sentido, cuando se quiebra el autor, nace el lector. Y acá, paro. Gente, ¿otra pregunta de Juárez? Una pregunta. Acá. Échenla. Gracias. ¿Quieres que te...? Está bien, sí. Yo quería preguntar, o escuchar las opiniones que si no son utilizados estos nuevos medios, ¿creen que se devalúe el arte de cualquier otra forma? A ver, repítela, no te entendí. Que si el arte no es solamente manifestado por los nuevos medios, ¿creen que se devalúe? Que si los nuevos medios van a devaluar... No, que si hay una posibilidad, su opinión. De que los nuevos medios devalúen al arte. No, al revés, que si en el arte no se utilizan los nuevos medios para hacer arte, entonces el arte se estaría devaluando, porque no se apoyan los nuevos medios. Sí. No, yo no lo creo. No te creas, es bueno. Adelante, Adriana. Bueno, pues la respuesta es no, porque simplemente no vas a utilizar como un medio o una herramienta porque sea lo que está de moda. Yo personalmente creo que cuando tú te propones hacer un proyecto, ya sea de diseño o de arte, primero tienes que plantearte qué es lo que quieres decir. Esa tiene que ser tu base. Y de ahí entonces comienzas a pensar, bueno, ese es mi proceso, ¿no? Comienzas a pensar cuál es la mejor forma de decir o representar esto que tú quieres decir. Entonces, a lo mejor los nuevos medios se aplican y te ayudan a decir perfectamente eso que tú quieres decir, o a lo mejor lo va a hacer una instalación donde no haya nada de nuevos medios, o a lo mejor lo va a hacer un dibujo. Entonces, para mí siempre todo parte desde el qué quiero decir, y de ahí entonces ves cuál es tu mejor medio o soporte para hacerlo. Mi opinión. Sí, no, digo, yo creo que al final de cuentas todos estamos de acuerdo con lo que dice Adriana. Otra pregunta, ya, no tenemos que responder todos. Okay. Yo tenía una pregunta sobre la formación. Adelante. La chica de la escuela de Poncho lo comentaba, pero a mí lo que me preocupaba es la elección del medio, o sea, dado que la herramienta de por sí ya es dinámica, ¿no? Como, pues, las técnicas de pintura y todo eso, o sea, la herramienta en sí está inmóvil, ¿no? Entonces, yo sé que las nuevas generaciones, pues, tienen una naturaleza más sencilla de digamos, adecuarse, ¿no?, al medio, pero ¿cómo elegir pertinentemente, sí? O sea, un poquito Adriana lo estaba diciendo, saber qué quieres hacer, pero más allá de eso, creo que hay un deseo, ¿no?, que precede al producto, ¿no?, materializado. Pero lo que yo digo es, ¿de qué manera, dado que los medios son tan invasivos en el sentido de visualmente o auditivamente, o sea, en sí mismos ya son dinámicos, ¿no? O sea, ¿de qué manera pueden elegir los muchachos pertinentemente una plataforma, ¿no? Es decir, he explorado, hay una metodología, o han encontrado ustedes como en este momento crearon una dinámica, ¿no? En la exposición me parece como me gustó mucho, ¿no?, la manera de presentarlo. Pero, ¿cómo hay, a lo mejor, si existen estos como manuales, ¿no? No en el sentido de que existe el manual, sino un método de elegir pertinentemente el medio, ¿no? O sea, que la plataforma elegida no coma el proyecto, no lo invisibilice, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Ok, con respecto a lo que dice Gracia, yo creo que es importante saber que el medio tiene sus funciones, además de cada usuario tiene ciertas habilidades.
Entonces yo creo que es una parte de simbiosis entre usuario y medio, que es lo que permite que cada persona se adapte mejor al medio que está utilizando para producir. Yo creo que aquí también cabría destacar el hecho de que al final de cuentas no creo que sea accidental que utilicemos un término cantaraguas tan grande como es Nuevos Medios para encerrar un montón o para acaparar un montón de diferentes posibilidades, ¿no? A lo mejor la división entre medio y medio ya no es tan pertinente y simplemente importa llevar a cabo el proyecto en el que se está trabajando, ¿no? Y cómo llegar a esa decisión, pues yo creo que hay tantos caminos como usuarios, como dijo Oscar, ¿no? Y hay tantos caminos como decisiones. ¿Poncho? Y bueno, por otro lado, también muchas veces el proyecto mismo, digo, sabemos que para hacer un proyecto de características artísticas tiene que haber un proceso previo de reflexión, un anteproyecto, ese tipo de cuestiones que te hacen que vayas madurando la idea. Muchas veces, Oscar, gracias. Muchas veces el mismo medio tiene sus propias características que te hace que escojas uno de ellos que es el más adecuado. Por ejemplo, hay gente que me tocó allá en Juárez, gente que reflexionaba sobre el tiempo, y entonces ahí a veces se acomodaban más en video, y a veces otros se acomodaban más en foto, y otros definitivamente se acomodaban más en pintura, ¿no? Digo, obviamente las cuestiones metafóricas que pueda tener los símbolos que se utilicen de acuerdo al tema que se estaba manejando y cómo se esté manejando, creo que también te conduce a qué medio es el que sea más adecuado, ¿no? Y claro, cada medio tiene también sus propias características, su propio lenguaje y sus propias posibilidades. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que esto está siendo archivado en el canal YouTube de Cintia, que luego pues ahí puede pasar el enlace de ella, ¿no? Por mi parte, pues creo que es todo. No sé si alguien tenga algo que agregar como closing remarks. ¿No? Bueno. Nos traes payuca. Ok, ahorita les llevo unos tenis y unos jeans. ¿Qué dice? Feliz 10º aniversario de Artes Visuales. Feliz cambio de administración. Feliz cambio. Su corazón. Y que pasen muy buen día. Bye. Mucho. Bye. Gaby, besos. Besos, bye. Gracias.